Empezaría diciendo que es difícil en este momento pensar en mecanismos de evaluación del desempeño de la Defensoría Pública. Es importante observar también que la dificultad se hace aún mayor porque, a diferencia de otro tipo de instituciones que están participando en el sistema procesal acusatorio oral, como los jueces o los ministerios públicos o las policías, en las cuales la discusión ha sido amplia y en donde más o menos existe un paradigma de cómo tendría que ser una fiscalía, de cómo tendría que actuar una policía. En las defensorías públicas tenemos más que un paradigma, tenemos un mosaico de cómo son las defensorías. No tenemos todavía la certeza, digamos, en la práctica, quizá teóricamente la tenemos un poco más, pero no tenemos todavía la certeza en la práctica de si las defensorías tienen que ser organismos autónomos, de si las defensorías pueden estar dentro de los poderes judiciales, de si las defensorías pueden tener cierto tipo de naturaleza jurídica. Nuestra discusión todavía se encuentra en un nivel muy de cómo tienen que ser esas defensorías. Nuestro país es una muestra clara de eso. En nuestro país tenemos defensorías que son parte del Poder Judicial, tenemos defensorías que son parte del Ejecutivo, tenemos defensorías que son organismos desconcentrados, tenemos defensorías que son organismos descentralizados, tenemos un mosaico. Las distintas legislaciones también en los diversos temas son muy irregulares en muchos aspectos. O sea, tenemos legislaciones en donde está muy bien definido cómo funciona la Defensoría como organización, pero tenemos muchas otras legislaciones que permanecen en la idea de que la ley de defensoría regula la actividad del defensor, no de la defensoría. Entonces pensamos que en este mismo cambio normativo, que podría ser como la primera piedra para acercarnos a la idea de defensorías públicas de calidad, aún tenemos muchas dudas, porque no tenemos todavía muy claros cuáles podrían ser estos indicadores. Tenemos la idea de que podríamos empezar a evaluar a las defensorías si tomamos en cuenta 4 cosas. La primera es autonomía, ver qué tanto tiene autonomía técnica, operativa, de gestión y financiera. La segunda es que haya efectivamente ya un servicio profesional de carrera que pueda tener capacitación, estímulos, escalafón, ¿no? Todo lo que requiere un servicio profesional de carrera. La siguiente es que haya efectivamente una defensa letrada, que quien lleva la defensa no solamente sea abogado, sino que sea un perito en el tema de proceso penal acusatorio y oral. Y la última sería evaluar qué tanto el defensor público puede cumplir con la función de representación. Y esto se vuelve muy importante en un país en donde tenemos serios problemas de aceptar que es una nación pluricultural, en donde muchos de los problemas en los temas penales recaen en las partes de la sociedad más vulnerable. Para poder pensar o diseñar mecanismos de evaluación de la defensa penal hay que resolver una pregunta central, y es: la defensa penal enfrenta una disyuntiva muy fuerte, que es entre una conceptualización de la defensa como una profesión liberal, y entonces ejercida un poco, y así nos han enseñado de las escuelas de Derecho, y esto viene de herencia histórica del siglo XIX, una profesión liberal donde los abogados básicamente podemos hacer cualquier cosa, versus una versión que se ha implementado particularmente en los últimos años y tiene que ver con el fortalecimiento entonces particularmente de la defensa pública y la defensa penal pública, y esa defensa penal pública lo que ha hecho también es que se considera a los defensores penales que hacen parte de este estamento como funcionarios públicos, y al ser funcionarios públicos entonces digamos que se han sometido a diferentes estándares de regulación y evaluación, pero como una categoría de funcionario público. Entonces, lo primero que quiero decir es que para poder diseñar un modelo de evaluación de la defensa penal en general hay que enfrentar esta disyuntiva, es decir, hay que resolver esta idea sobre que el abogado
ejerce una profesión liberal regulada y reglamentada al servicio de unos ciudadanos y por lo tanto puede y debe ser evaluado y controlado de manera permanente. Esto es la primera idea que quería contar respecto de este tema. La defensa penal además tiene un mercado bastante amplio y poco regulado, esto ya lo han mencionado acá. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, pues hay defensa pública, pero también hay defensa privada. Hay defensa pública, todo tipo de defensa pública, porque hay mucha defensa pública que viene de sistemas inquisitivos, y esto es algo que ha pasado en general en casi todos los países de América Latina, con prácticas aprendidas a lo largo de ese sistema y por lo tanto con una idea central sobre que el defensor público es una especie de auxiliar del juez y auxiliar de la justicia. Y esta idea de que el defensor público, antes defensor de oficio, es un auxiliar del juez, también ha traído muchos problemas, porque no representa los intereses de los imputados o las personas procesadas de manera concreta. Entonces, además de esto, tenemos nuevas defensas públicas que impulsan otros cambios y entonces todo esto choca dentro de un sistema penal nuevo. Pero tenemos un mundo importante, que es el mundo de los defensores privados, que por supuesto hay defensores privados de todo tipo. Hay algunos que llevan casos, digamos, de alto nivel mediático o alta connotación mediática por la persona que está involucrada en el proceso, muchas veces políticos, grandes empresarios y demás, pero también hay un gran cúmulo de defensores, digamos, privados que se encargan particularmente de las primeras etapas de los procesos, particularmente cuando la persona está presa y necesita un abogado. Hay deficiencias en los sistemas de información. Esto, básicamente, en general en América Latina hemos sido bastante poco generosos con las bondades que tienen tener sistemas de información, y los sistemas de información lo que permite es saber realmente cuántos casos llegan, a dónde llegan, por qué tipo de delitos, quién los llevó a cabo, cuáles fueron las actuaciones que se hicieron y demás. Entonces, las deficiencias en los sistemas de información también hace difícil hacer el seguimiento. Una cuarta idea es que, además de esto, hay una deficiencia fuerte en el control de la profesión jurídica. Debatimos mucho sobre si se necesita o no se necesita colegiatura de abogados, si se necesita o no necesitan procesos disciplinarios, y lo claramente importante es que esta falta de control de la profesión jurídica desde las escuelas de derecho hasta para poder ingresar al sistema, a los sistemas judiciales, sea como defensor, sea como fiscal, sea como juez, etcétera, genera también que haya poco control sobre los defensores en general. Elementos que a mi juicio afectan la calidad de la defensa penal en el sistema acusatorio. Debilidades en el conocimiento de, digamos, el sistema acusatorio, pero no solo desde el rol de la defensa, sino desde el rol de los demás intervinientes del proceso penal. Y eso lo que lleva también es que no haya un control adecuado sobre lo que hacen los demás. Tendemos a hacer una capacitación y una formación en temas muy dogmáticos, que sin duda son muy importantes, pero en este tipo de sistemas lo que se necesita es aprender destrezas y habilidades. Entonces, ese tipo de fallas en las destrezas y habilidades también complican la calidad de la defensa penal. Gran parte de los problemas a veces de la defensa penal no está en la capacitación, no está ni siquiera en la cantidad de trabajo, sino en un poco manejo adecuado de la gestión del caso y la gestión en el sistema penal. La educación jurídica es absolutamente dispar en gran parte de los países de América Latina y eso hace que algunos abogados salgan mejor preparados que otros, incluso dogmáticamente hablando, lo que también necesariamente afecta la calidad de la defensa. Por lo tanto, sistemas de evaluación tienen que entrar a resolver problemas específicos. Las lagunas en la evaluación de la defensa penal. Y aquí quiero mencionarles 4 ideas. La primera es que creo que hay que hacer mucho énfasis en los diseños de los modelos de gestión adecuada a la defensa penal. Segundo, es importante que haya una visión amplia sobre el control que se debe hacer frente a los defensores públicos y privados. Y ese control, como ya nos mencionaba el profesor Keipe esta mañana, no debe ser únicamente asociado a procesos disciplinarios, porque esas son las dificultades más grandes. Es difícil que una persona que está presa diga que tuvo una buena defensa penal. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que hacer encuestas importantes frente a usuarios, todo tipo de usuarios, que permita hacer un análisis desde afuera, desde el punto de vista de la ciudadanía, particularmente la ciudadanía que tiene acceso a la defensa penal, de cómo debería ser la defensa penal y cuáles son los elementos que se tienen que mejorar.
siempre es importante partir de una racionalización de la demanda y de la oferta para poder ver cuál es la oferta entonces del sistema de justicia penal en materia de defensa. Y eso implica realmente estudios serios sobre cuál es no solamente la conflictividad social, sino la conflictividad que llega al sistema penal y sobre todo la cantidad de oferta que va a tener finalmente la defensa penal pública. La experiencia a veces muestra que debe uno tratar de combinar tipos de evaluaciones, es decir, evaluaciones internas y externas. Es bueno tratar de tener evaluaciones externas de distintas instituciones, incluso que no pertenezcan al sistema judicial, porque muchas veces lo que pasa en el sistema judicial es que el sistema judicial es un poco impermeable a las críticas, y eso no es positivo. Nosotros aplicamos la fórmula 20 más 17. El artículo 20 de la Constitución Federal establece que la defensa tiene que ser adecuada, pero el artículo 17 establece que la defensa pública, además de adecuada, tiene que ser de calidad. Y para ser de calidad tiene que ser evaluable, medible, bajo algún tipo de instrumentos. Entonces, el servicio profesional de carrera, que obliga también el artículo 17 constitucional, es un conjunto de requisitos para el ingreso, para la permanencia y para, en su caso, promoción. Por lo tanto, teníamos que crear un mecanismo de competencia en los defensores públicos. Cuando yo entré a la Defensoría Pública, el defensor público ganaba 8,000 pesos mensuales, cuando el Ministerio Público ganaba 42,000 pesos mensuales. Nosotros no medimos sobre el resultado de sentencias absolutorias, medimos sobre el resultado en el desempeño del defensor. Y tenemos también tenemos para eso dos instrumentos. Unas pautas de evaluación que aquí traigo en la presentación que les mandamos a los organizadores, no sé si la tengan por ahí, ahorita se las puedo presentar en mi siguiente intervención. Tenemos pautas para evaluar el desempeño por audiencias. Creemos en la especialidad, no creemos en un abogado todólogo, ni siquiera defensor particular, yo creo que puede abarcar todo. Dividimos, como hay 3 jueces, jueces de control, jueces de juicio oral y jueces de ejecución de sanciones. Tenemos defensores especializados en la etapa inicial, defensores especializados en la etapa intermedia y defensores especializados en y juicio oral y defensores especializados en ejecución de sanciones. Eso nos ha facilitado la evaluación, porque son aptitudes distintas, son perfiles basados en competencias. Si yo te necesito a ti en etapa inicial, voy a ver que tú desarrolles competencias para entrevistarte con el imputado, para ganarte la confianza con el imputado. Saber entrevistar no es nada más vengo aquí a decirte que soy un servidor público, igual que el policía que te detuvo, igual que el Ministerio Público que te ordenó la retención, yo también soy servidor público. Así no nos ganamos la confianza absolutamente de nadie. Nos ganamos la confianza sabiendo escuchar a la gente, y para saber escuchar, bueno, pues obviamente se necesita tener, digamos, algunas técnicas para la escucha activa, para la entrevista adecuada. Y entonces desarrollamos habilidades en cada una de las etapas del proceso, y por lo tanto hay defensores especializados. Tenemos pautas para evaluar el desempeño del defensor en las audiencias iniciales, en las audiencias intermedias, en las audiencias de juicio oral y en las audiencias de los procesos de ejecución de sanciones. Entonces, con estas pautas, junto con encuestas de salida, tenemos nuestra base de datos de los usuarios. Entonces, de repente tengo eventualmente 1 o 2 días a la semana en donde hablamos con los usuarios, y a veces vamos a su casa o pedimos que vayan a visitarnos a la escuela de defensores para platicar con ellos cómo los atendió el defensor público, si alguna vez, cuántas veces fueron a visitarlos cuando estuvieron internos. Sin autonomía no hay defensa. El primer paso que dimos nosotros fue la autonomía, y en ese paso se están perfilando las defensorías públicas del país. Entonces, hay 2 resoluciones de la OEA, una del 2011 de San Salvador y otra del 2013, me parece que la antigua en Guatemala, y en las 2 se resuelve, todos los países firmantes se comprometieron a que las defensorías oficiales fueran autónomas. Todos los países que ahí firmaron en esas 2 reuniones, 2011, 2013, ahí están los acuerdos se llaman acuerdos AGRES, porque es de la Asamblea General de la ONU. Entonces, el primer paso es la autonomía,
Si un defensor público no es autónomo y el fiscal sí es autónomo, hay problemas ahí de equilibrio de poderes, de equilibrio de fuerzas procesales. Nos metemos a sus audiencias y evaluamos competencias operativas, por ejemplo, en la investigación. Y desde perfiles tan básicos como, por ejemplo, la entrevista, cómo le hizo, cuál fue su proceso para generar confianza, hasta propiamente cuestiones de técnicas o de debate en las audiencias. Todo eso se puede medir. ¿Por qué? Porque el defensor está sujeto a un servicio profesional de carrera, entonces que requiere evaluación. Los centros de formación profesional o escuelas de defensores tienen que darse en cada estado de la República. También podríamos evaluar a la institución. Eso también es importante. Es decir, si los gestiones internos, coincido con la maestra, si las gestiones internas de asignación de los casos es la adecuada o no, la manera en que se delegan carpetas de defensa también es importante. Es decir, gestiones internas en la Procuraduría, en la Defensoría, igual que en las Procuradurías, se pueden evaluar. En las Procuradurías se evalúan, pero en las Defensorías no, porque todavía tenemos una disparidad enorme. Vamos al estado de Querétaro, que aquí están los representantes, y una defensoría pública que tenía, cuando yo la visité, 44 defensores, era un departamento administrativo, ni siquiera una dirección, que dependía de una dirección de área, que dependía de una dirección general, que dependía de un subsecretario, que dependía de un secretario, que dependía del gobernador. Entonces así, pues, ¿cómo puede ser autónomo y cómo pueden desarrollarse? Sí podemos, aunque no tengamos completa autonomía, se pueden determinar perfiles basados en competencias y de acuerdo con esas competencias de los defensores hacer buscar al defensor adecuado para ese perfil. Es decir, ¿qué necesito yo para ser defensor en la etapa inicial? Pues desarrollar estas aptitudes, vamos a ponerle así, aptitudes como por ejemplo una función específica, entrevistar al imputado, como le estaba comentando, ¿no? Entonces tenemos estos perfiles, vamos a buscar a los abogados idóneos, adecuados, que llenen estos perfiles o que puedan desarrollar esos perfiles, porque es muy difícil encontrar un abogado que ya llegue con todos estos perfiles, pero podemos ver esas aptitudes en ese sentido.